qué pasa dentro de nosotros para que tengamos miedo a alguna cosa. No vamos a hablar de miedos, pero sí de cómo sentimos miedo, de cómo nos atemorizamos y de las consecuencias de eso. Y por supuesto, eso sería puramente teórico si yo nos enseñara herramientas para poder cambiar eso. Nadie se ha encontrado un miedo por la calle, ni nadie tiene un miedo en casa guardado, ni nadie tiene un armario lleno de miedos, ni nadie tiene miedos, ¿no? La gente dice, tengo miedo, tengo miedo. ¿Dónde lo tienes, el miedo? Y es que es una manera de hablar, porque lo que nos pasa es que acabamos convirtiendo en una cosa un proceso. Y de hecho, ¿cuál sería la definición más a nivel de comportamiento humano de lo que es miedo o sentir miedo? Pues el miedo es la respuesta, y atención a la definición, por favor, porque es súper importante, no saldrá en el examen, no os preocupéis, pero sí es importante que la entendáis. Y el miedo es la respuesta a la percepción de una amenaza. Y la palabra percepción aquí es todo, porque resulta que el miedo es lo que sentimos cuando de alguna manera percibimos o interpretamos que hay algo que nos amenaza de algún modo. ¿Y a qué tienes miedo realmente? Pues tienes miedo a sentirte mal por algo, ¿no? Eso suele ser a lo que tenemos miedo. ¿La amenaza cuál es? La amenaza es que yo me sienta solo. La amenaza es que yo me sienta engañado. La amenaza es que yo me sienta traicionado, ¿no? ¿Me explico? Luego, cuando hablamos de miedos y estos miedos que tú puedas tener en este momento, la pregunta es, ¿a qué tienes? ¿A qué estás respondiendo en forma de miedo? ¿A qué percepción de qué amenaza? Y la pregunta es, ¿qué tan real es esa amenaza que tú respondas con esa respuesta, digamos, emocional? Pero hay otra pregunta todavía más interesante, porque mira, pues vale, pues tú respondes, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿y la respuesta que tú estás teniendo es proporcional a la amenaza? Porque, hombre, cuando uno ve a un montón de lobos, tener muchísimo miedo parece bastante proporcional. Pero ¿es realmente proporcional el miedo que tú sientes a quedarte solo, a fracasar, a que las cosas no te vayan bien, con realmente las consecuencias de eso? Ahí os voy dejando reflexiones, ¿eh? Estamos calentando motores. Pero daros cuenta que estamos todo el rato hablando de lo mismo. Y es como yo, dentro de algo que sucede muchas veces solo en mi cabeza, yo respondo emocionalmente a eso. Además de maneras muchas veces súper poco útiles, también os tengo que decir, ¿no? Vayamos al esquemita de toda la vida de PNL para que nos ayude a guiarnos en estos ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿no? Y lo que proponemos en programación neurolingüística, al menos en su versión más básica, también te tengo que decir que esto se sofistica muchísimo, pues mira, es de toma de conciencia de 3 elementos que aquí separamos, pero que obviamente no tiene sentido separar en la realidad. Yo los separaré pedagógicamente para que nos entendamos, ¿vale? Y lo que separaremos es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿vale? ¿Es esto separable si somos muy quisquillosos y muy puntillosos? No, la verdad es que no, pero nos va a servir para ubicarnos y creo que esto nos va a ayudar. Luego, fíjate que te voy a proponer 2 maneras de pensar diferentes, ¿vale? 2 maneras. La primera manera de pensar es la que tú conoces, que es pensar a través de ideas. Tú crees que, lógicamente, no digo que sea que te pase nada raro, es lo habitual, tú estás convencido que tú piensas a través de ideas, ¿vale? ¿Ideas sobre qué? Pues ideas sobre ti, ideas sobre el mundo,
¿vale? Que te rodea. Y tú realmente crees que tu manera de pensar es esta y no te falta razón. Es verdad, una manera de pensar es a través de las ideas que construyes en tu cabeza, llámales creencias, llámales como quieras, ¿vale? Pero ¿es esa la única manera de pensar que tenemos los seres humanos? La verdad es que no. Y esta es un poco más sorprendente a veces. Para algunos sí, para otros no. Que es que también pensamos en forma de representaciones mentales. Es decir, pensamos, como te voy a demostrar en un ratito más, pensamos en forma de imágenes, de sonidos y obviamente también sentimos en forma de representaciones mentales, ¿vale? Es decir, ¿qué es una representación mental? Pues es esas imágenes, esos recuerdos, esas proyecciones que haces a futuro, ese diálogo interno, esas palabras que recuerdas, ese olor que te gusta tanto, ese sabor que añoras de cuando ibas a casa de los abuelos, todo eso son representaciones mentales y no tienen nada que ver con las ideas. Las ideas es yo soy alto, yo soy bajo, y una representación mental es imaginarme yo alto, bajo, lo que sea, ¿vale? Es lo que yo construyo en mi cabeza. Y lo interesante del caso, chicos y chicas, es que antes de tener ideas en nuestra cabeza, los seres humanos tenemos representaciones mentales. Porque para tener ideas tienes que saber hablar o tienes que saber entender cómo hablan las personas para luego utilizar constructos lingüísticos para hacer tú lo mismo en tu cabeza. O sea que hasta que no sabes hablar, no puedes tener ideas o creencias sobre ti, porque para eso se necesita el lenguaje. Pero sí tienes representaciones mentales ya en tu cabeza, ¿vale? Tienes recuerdos, te imaginas cosas, tienes amigos imaginarios, bueno, un montón de cosas, ¿vale? ¿Y qué sucede con esto? Pues que tu manera de pensar, es decir, yo me imagino que me va a ir mal con mi nuevo proyecto que quiero emprender, esa imagen que yo me genero en mi cabeza de que me va a ir mal, me hace sentir de una manera. Y cuando yo siento miedo, tomo una decisión. Y esa decisión es de no hacer algo o de hacer algo o de lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, podríamos empezar diciendo que respuestas emocionales o emociones son buenas y cuáles son malas. ¿Hay respuestas emocionales buenas o malas? Lo primero de todo, ¿qué quiere decir bueno o malo? Bueno o malo según quién, ¿no? Y lo que decimos en programación neurolingüística, y de aquí verás que le vamos a sacar bastante jugo a esto, es que no se trata de lo que es bueno o malo, porque al final lo que es bueno o malo tiene que haber alguien dictándolo eso, ¿no? Esto es bueno para ti, esto es malo para ti, esto no. No, para eso están pues las leyes, las religiones, el no sé qué, los gurús que te van diciendo lo mejor para ti. Vale. En PNL lo que decimos es que no hay algo bueno o malo, sino que lo que hay son recursos que son útiles o no útiles. ¿Útiles para qué? Para alcanzar tu objetivo. Cualquier comportamiento humano, porque todo esto es comportamiento, cualquier comportamiento humano es funcional. Es decir, que cualquier cosa que tú haces, de hecho, está cumpliendo una función. Una función que para ti igual es inconsciente, pero está ahí. La gente no hace las cosas por casualidad, por accidente, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no sabemos conscientemente qué nos lleva a hacer eso. Pero detrás hay un objetivo. Por lo tanto, lo que se suele decir es que el miedo, pues no, o la ira, no es buena ni mala. Lo que pasa que, dependiendo de tu objetivo y de otra cosa que ya habéis dicho, que es el contexto donde estás, es funcional o disfuncional. Es decir, te sirve o no te sirve para lo que tú quieres, ¿vale? ¿Sí? Pues esto es PNL. PNL es el estudio
de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo hacemos para alcanzar objetivos en un contexto dado. Y cómo podemos cambiar cuando aquello que pensamos, sentimos y hacemos, pues no nos es funcional. Ya os he explicado lo que es la PNL, ¿vale? Luego, que aquí, ¿dónde viene el intrínculis, no? Pues el intrínculis viene en poder ser consciente de qué pensamos, de qué sentimos y de qué hacemos. Pensad que hay gente que si tú le preguntas dónde tienes el omóplato, no sabe dónde mirarse del cuerpo. Y no porque la palabra sea complicada, porque le dices dónde tienes el codo y tampoco. Hay gente que tiene muy poca conciencia de lo que sienten o de lo que piensan o de lo que hacen o de todas. O sea, y por lo tanto, aquí, como ya sabéis muy bien, un primer trabajo de todos, pues es ir ganando conciencia. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de comportamientos humanos son inconscientes, ¿vale? Por definición. ¿Y de qué sí nos damos cuenta habitualmente? Del resultado de ese comportamiento. De eso sí nos damos cuenta. Cuando metemos la pata, nos damos cuenta. O cuando tenemos mucho miedo y nos paralizamos, nos damos cuenta. O cuando no sabemos qué decirle a una persona, nos damos cuenta de eso. Pero eso solo es el resultado de lo que tú has hecho. Por lo tanto, ¿existen los miedos? Los miedos no existen. Es como le llamamos nosotros a el resultado de un comportamiento. Pero para ponerle un nombre y para poder dirigirnos, pues hablamos de miedos. Pero no hay miedos. Hay personas que están sintiendo algo a lo que le llamamos miedo, que es diferente a tener miedos, ¿vale? Algo que tienen en común los miedos, algo que tienen en común todos, es que como es la percepción de una amenaza, las amenazas por definición son a futuro. O sea, una amenaza siempre es algo que está en el futuro. Y esto es fascinante, porque mientras la amenaza está en el futuro, tú estás en el presente. Por lo tanto, como tú estás en el presente, por definición, aquí no hay amenaza. Y es fascinante como el ser humano, yo siempre digo lo mismo, mira chicos, yo sé que seguramente alguien debía esperar que viniera aquí alguien a daros una charla motivacional sobre cómo vencer los miedos y de cómo los miedos los podemos derrotar. Yo supongo que alguien tenía esa esperanza. Pues ya os digo ahora que no, ¿vale? Que no. Pero además os voy a decir algo. Vivan los miedos, porque si algo ha mantenido en vida a esto, que fíjate, mira qué cuerpecito, comparado con 40 lobos. O sea, si no hubiera sido por el miedo y que alguien en algún momento, porque hay gente que dice, no, al miedo, mindfulness. Vive el aquí y el ahora. Y yo siempre me pregunto, si nuestros antepasados hubieran vivido siempre en el aquí y el ahora, ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer una empalizada alrededor del poblado y mantener un fuego siempre quemando en medio por si acaso? Sí, o sea, está muy bien vivir el aquí y el ahora cuando tienes un hámster en la cabeza que va a 255.428 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero no podemos vivir el presente siempre, porque la prevención y la precaución nunca pasan en el presente. Ser precavido y ser prevenido son elementos que tienen que ver con una proyección al futuro, ¿vale? Y hubo uno que dijo una vez, ¿sabes qué? Vamos a montar una pared por si vuelve alguien malo o animales malos. No estaba viviendo el aquí y el ahora constantemente, ¿vale? O sea, a ratos está bien vivir el aquí y el ahora, pero estar todo el día en el aquí y el ahora no te haría guardarte dineritos, ni te haría ahorrar un poco de grano para sembrarlo el próximo año, ¿me explico? Por tanto, la proyección a futuro es algo que hacemos de manera
universal. Bueno, hay algunos que no, que se ve que viven en el aquí y la ahora, perfecto, pero en general las personas vivimos proyectándonos al futuro, porque una toma de decisiones, para que lo veáis, una toma de decisiones es algo que haces valorando las consecuencias de dos predicciones a futuro, mínimo dos, pueden ser más. Tienes la predicción 1, ¿qué va a pasar si me quedo en mi lugar de trabajo? Y predicción 2, ¿qué va a pasar si me dedico a emprender? Y de la sensación que me da la predicción 1 y la sensación que me da la predicción 2, yo decido algo y digo, me quedo donde estoy. Pero las decisiones no se pueden tomar en tiempo presente. Siempre, por definición, una decisión implica al menos dos predicciones. Por tanto, chicos y chicas, ya empecemos a aceptar que pensar a futuro es algo útil a veces. Cuando me proyecto en el futuro, veo que puedo fracasar. Obvio que tu cerebro está para eso, para avisarte. Cuidado, no salgas al bosque que está lleno de lobos, ¿no? Bueno, claro, lógico. El punto es, esta proyección que yo genero sobre el futuro, que le llamo pensar, me está generando una sensación tan intensa que no me permite hacer, porque si es así y lo que yo quiero es alcanzar algo, esto no es funcional, es excesivo. Me genera un estado de nervios, de preocupación constante, de no estar bien conmigo mismo, de no gustarme nada, de muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo me proyecto 10, 15, 20 años más haciendo lo mismo, ostras, esto tampoco me gusta y ahora tengo un problema. ¿Por qué? Porque ni quedarme ni irme me sirve, ¿vale? With or without you. I can live with or without you. Otra, bueno, muy vintage, ya lo sé, YouTube, hay gente que no había ni nacido, lo siento, yo sí, ¿vale? ¿Qué crees que os diga? Ya tengo una edad, ¿vale? ¿Y qué es? No puedo vivir ni contigo ni sin ti. No, cuando pienso en estar 15 años haciendo lo mismo, y cuando pienso en emprender y que me salgan mal las cosas, y ahora estoy atrapado en este bucle infinito. Y como yo no sé cómo hago para pensar en esto, tampoco sé cómo escapar de ello. ¿Y qué acabo diciendo? Tengo un miedo, como el que tiene una posesión infernal, ¿sabes? No, es que yo tengo algo en mi cabeza, tengo un demonio, No, tú no tienes nada en tu cabeza. Bueno, sí, debes tener neuronas, ¿no? Y gente que dirá que tienes un alma y un espíritu, vale, ok. Pero lo que no tienes es un miedo. Lo que tienes es que tú generas cosas en tu cabeza que te hacen sentir así.